La imagen de Jesús de Medinaceli es una imagen capuchina en los orígenes porque salió del convento de capuchinos de Sevilla hacia una presencia que los frailes andaluces tenían en África, en Marruecos, en Mámora o San Miguel de Media. Si tuviésemos que historizarlo todo ello, ¿no? La imagen claramente es debida a la escultura sevillana, a la escuela de los imagineros andaluces, concretamente de la Andalucía occidental de mediados del siglo XVII, y seguramente en su momento constituyó una imagen más de esa magnífica producción de la imaginería sevillana, como decíamos, de mediados, ¿no? De la centuria del siglo XVII. Allí, en la segunda mitad del siglo XVII, fue llevada desde Sevilla a esa ciudad, aquella capilla que atendían los frailes, y ahí es donde comienza un poco la historia de esta imagen. Yo diría que la talla la hicieron los ángeles, ¿no? y nos la dejaron aquí en la tierra. Cuando están los capuchinos allí, hay una explosión en la capilla que queda bastante deteriorada, y aquellos frailes le escriben al provincial de Andalucía que les envíe algunas imágenes y ornamentos para restablecer el culto. Y es entonces cuando hay que situar el origen y la presencia de esta imagen, de este Cristo, de este Nazareno, en aquel lugar. Cuando en el año 1681 el ejército moro asedia la plaza de Mámora, también denominada de San Miguel de Ultramar, el ejército moro, digamos que arrasa con los poquitos españoles que ya quedaban decadentemente allí, y con todas las obras de arte que también se custodiaban en el templo que servía de iglesia precisamente a los españoles allí afincados. Efectivamente, el ejército moro no tuvo contemplaciones, ¿no? y realizó una serie de ultrajes que están descritos en las crónicas de aquellos tiempos. Parece ser que la imagen fue arrastrada por los suelos, fue flagelada, fue echada a los animales. Se habla de leones, ¿no? Para que, bueno, pues con sus zarpas, con sus dientes, pues prosiguieran, ¿no? con todos esos ultrajes, bueno, por los que la imagen pasó, y milagrosamente, porque es que no hay otra palabra, ¿no? Después de todo aquello, estéticamente, como imagen escultórica, la imagen no conlleva en sí misma, o no ha conllevado a través de los años y de los siglos, tantísimos destrozos como cabría pensar. Y a partir de ahí es cuando entran en acción otra orden, que son los trinitarios, que son quienes se dedicaban a rescatar, a negociar el rescate tanto de las personas como en este caso de las imágenes. Realizaron en aquellos tiempos muchísimas expediciones que llevaban precisamente a ello, ¿no? A la liberación, y como un preso más, pues también liberaron a la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, entonces llamada de nuestro Padre Jesús rescatado o del rescate. Los trinitarios negocian con el sultán cuánto cuesta esta imagen. La tradición dice que pagaron por ella 30 monedas de oro, en recuerdo a lo que costó también, a lo que recibió Judas al entregar a Jesús. Bueno, pues comienza toda una tradición, una serie de leyendas en torno a esta imagen. No quisiera dejar atrás ni mucho menos el año 1682, ¿verdad?, en que la imagen llega entronizada y acompañada de toda la familia real a Madrid, y es colocada en el convento de Padres Trinitarios, en una zona tremendamente céntrica, y que es visitada ya desde los orígenes
por infinidad de devotos, constituyendo un punto de referencia en la religiosidad madrileña. Y desde entonces estuvieron ellos hasta 1895, que es cuando los capuchinos vienen a esta casa, se sitúan en torno a la iglesia, a la capilla de Jesús, a quien ya se le conocía como el nombre de Jesús de Medinaceli, porque los duques de Medinaceli habían mandado construir esa capilla para dar culto a esta imagen, y ya en 1895 los capuchinos vienen aquí y desde entonces estamos en la atención de esta basílica y de esta iglesia. El año 1895, cuando los padres capuchinos toman posesión de este convento y dan comienzo a una nueva etapa de devoción hacia la imagen. La historia ha sido una historia de vaivenes, ¿verdad? Las cuestiones políticas también han afectado, y las decisiones que se han tomado sobre las órdenes religiosas afectaron a la presencia de las distintas órdenes religiosas en este lugar. No puede pasar tampoco desapercibida la labor de la archicofradía fundada prácticamente de inmediato a su llegada, ¿no? en 1710, una archicofradía que la ha acompañado durante más de 300 años y que ha ido increciendo, ¿no? Incrementando esa devoción y acercando la imagen, traduciéndosela al pueblo de Madrid. La Archicofradía es una asociación de fieles y devotos. La Archicofradía se fundó en 1710 de la mano del duque de Medinaceli. Yo soy el vicehermano mayor porque el hermano mayor es un cargo honorífico, es el duque, corresponde a la Casa Ducal de Medinaceli. En este caso, es el duque de Segorbe, que es el presidente de la Fundación Casa Ducal de Medinaceli. En 1710, un grupo de hombres ilustres se juntaron junto con el duque y decidieron formar la cofradía, que en su momento, la archicofradía, es una esclavitud. Nosotros somos esclavos de nuestro Padre Jesús. En 1710 se funda y desde entonces le estamos dando culto a nuestro Padre Jesús Nazareno. Pues nosotros el símbolo que llevamos es el escapulario trinitario, que es nuestra identidad. Lo otro es la medalla de los miembros de la Junta de Gobierno, pero todos los que pertenecemos a la archicofradía portamos el escapulario trinitario, que es el mismo que porta nuestro Padre Jesús en el pecho. El Cristo tuvo diferentes ubicaciones desde 1710, primero aquí estuvo en el antiguo convento de la Encarnación de los Trinitarios, más tarde estuvo en diferentes iglesias, cuando la desamortización siguió dando vueltas por las iglesias al desaparecer las órdenes religiosas. En 1759 ocurre un hecho propiciado por los gobiernos ilustrados y ese celo por parte del poder civil de querer o paliar bajo su potestad precisamente a las hermandades y cofradías. Esta decisión de los gobiernos ilustrados hace que desde ese año, desde 1759, la procesión de Jesús de Medinaceli quedasen totalmente extinguidas, quedasen totalmente prohibidas, bueno, pues por una multitud de argumentos que ellos esgrimían, ¿no? Quedando la Semana Santa huérfana de procesiones y cofradías en las calles. Pero en 1790, unas décadas después, concretamente en la jornada del 16 de agosto, se produjo un incendio fortuito que arrasó prácticamente media plaza mayor de la capital de Madrid, ¿no? Tal fue el holocausto, ¿no?, que generó todo aquello, que no se le ocurrió otra cosa al monarca de entonces y al presidente del Consejo de Castilla que, para apaciguar los ánimos y buscar un milagro, porque con sus propios medios aquello era imposible de apagar, que contactar con los padres que custodiaban esta casa para que trajesen, dada su relativa cercanía geográfica, a la imagen de Jesús Nazareno y que, bueno, que se produjese el milagro y que aquellas llamas pues cesaran, ¿no?, porque realmente afectaron a infinidad de viviendas colindantes. Como reconocimiento precisamente a la imagen de Jesús Nazareno, desde 1791, al año inmediatamente después, se le concedió la gracia de ser la única imagen que volvió a procesionar, y ya hasta nuestros días, en la Semana Santa de Madrid.
La presencia de los padres capuchinos en esta capilla dio alas a la devoción, se multiplicaron las procesiones y fue insuficiente la capilla para atender tanta peregrinación, por lo cual en 1922 los padres capuchinos emprendieron la tarea de construir esta basílica que con donativos del pueblo madrileño se pudo terminar por el año 1930, y en ella trabajaron de distintos modos todos los religiosos que había en esta casa. De esos religiosos, 6 fueron asesinados durante la guerra. Al frente de ellos está el padre Andrés de Palazuelo, que fue el gran impulsor de esta basílica y particularmente de la capilla de la Inmaculada Concepción, a la cual él tenía mucha devoción. Concretamente en el año 1936, y justo yo diría, a escasos días o a escasas horas del levantamiento de la propia guerra, ¿no? Los padres capuchinos escondieron a la imagen en el propio convento, en los sótanos, y digamos, bueno, pues que salieron del convento, ¿no? La imagen quedó escondida y precisamente como consecuencia de la llegada de un batallón republicano precisamente, que tomó la iglesia, tomó el convento, buscando entre los sótanos precisamente unas maderas que quemar, con las que, imagino, hacer un fuego, una fogata y calentarse, ¿no? Encontraron precisamente en una caja una imagen de un Cristo maniatado, de pie, que efectivamente era la imagen de Jesús de Medinaceli. Una imagen que, cuentan las crónicas, se encontraba envuelta en paños húmedos, con todo lo que eso debió de conllevar, ¿no? Para la madera de que está hecha la imagen. Pues bien, la talla se puso por parte de este batallón en manos del Consejo, que aquí en Madrid se encargaba de gestionar todo el patrimonio nacional, todo el tesoro artístico de España, y fue precisamente para salvaguardarlo junto a otras obras de arte. Fue sacado de la capital, fue sacado de Madrid, fue llevado en primera instancia a Valencia, a continuación, según iba avanzando la guerra, ¿no? a la zona de Cataluña, a Figueras, y finalmente fue sacado de España, fue llevado a Ginebra. En Ginebra fue precisamente un funcionario del afamado Museo del Prado en España quien en una de sus visitas, concretamente en el año 1939, se topó con la imagen en un hangar. Es curioso, tal como cuenta él mismo en primera persona, cómo al percatarse que se trataba de la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, del Cristo de Medinaceli, y rodeado, como estaba, de personas que no tenían constancia de con quién se estaban topando, tiró, parece ser, una tiza al suelo, buscando precisamente el gesto de la genuflexión, el gesto de rendirle respeto disimulado a la imagen de Jesús Nazareno. Fue precisamente este funcionario del Museo del Prado, Manuel de Arpe, que descubrió o redescubrió la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno en Ginebra, quien entró en contacto precisamente con el obispo de Madrid, y el obispo, a su vez, rápidamente envió misiva a los padres capuchinos para que mandasen, bueno, pues, un comisionado, ¿no?, para poder rescatar una vez más en la historia, ¿no?, a la imagen de Jesús de Medinaceli y devolverla a Madrid, a su pueblo. La imagen del Cristo de Medinaceli lo dice todo, ¿no? En la tradición parece que es un Jesús que quiere representar a ese Jesús que ha sido acusado, que ha sido vapuleado, incluso por el pueblo, ¿no? Porque las autoridades le han llevado a presentarle a Poncio Pilato, pero en el fondo han tenido también la anuencia de un pueblo, ¿no? Y ese Jesús, la gente se encuentra identificado, ¿no?, con esa imagen aquí en Madrid.
toda la gente pues, que sufre, que padece, que siente incomprensión, la cantidad de pobres que van a orar al Cristo de Medinaceli, ¿no? Que se sienten solos, desbordados por su situación, ¿no? Pero comprendidos por el Señor, identificados con Él, ¿no? Es una imagen que atrae la atención de todos los hombres, ¿no? Porque ¿quién no se ha encontrado alguna de la vida solo, incomprendido, con necesidades vitales que no puede lograrlas para vivir, ¿no? Con enfermedades, con faltas de trabajo? Es el Jesús, yo diría, de esa pobre gente que de alguna manera somos todos, los pobres de solemnidad y los pobres pues que en algún momento de la vida vemos que por nosotros mismos no podemos salir adelante. Por eso tiene tanta tradición y por eso hay colas inmensas cuando llega el día en que se hace esa visita de tanta gente y sobre todo del pueblo de Madrid. Y empezó a correrse la fama de milagroso de este Jesús que atendía los dolores y sufrimientos porque Él entendía muy especialmente de esos sufrimientos ya que Él los había pasado en su cautiverio. Curaciones, alumbramientos y otro tipo de milagros no tan físicos cuanto reconciliaciones humanas, esperanza para personas abatidas, desanimadas. Todo fue corriendo de boca en boca como un don de este Cristo que llegaba a un lugar donde quería quedarse, a un lugar donde establecerse. Y aquí estuvo en Madrid y aquí está. Cuando la gente se acerca a esta imagen de Jesús, si algo nos transmite es precisamente la experiencia que tienen de serenidad, de silencio, de sentirse escuchados, acogidos por este Dios que acompaña nuestra vida. Las distintas personas cuando vienen a esta iglesia nos dicen que, sobre todo la gente joven nos dice que experimenta una imagen, que tiene una experiencia positiva, una energía positiva que no la experimenta en ningún otro lugar. Las personas que son capaces de estar unos momentos ante Él experimentan siempre una sensación de serenidad, y si algo se repite en la vivencia de la gente es precisamente la serenidad que transmite la imagen de Jesús de Medinaceli. Yo creo que la fuerza que tiene esta imagen está ahí, en la identificación que tiene el pueblo, todo ser humano, que en algún momento de la vida necesita pues esa comprensión y la encuentra solo en Dios, como la encontramos en Él, y esa ayuda que todos encontramos en Él. Es muy importante, es decir, toda la pastoral que hacen los padres capuchinos y la cofradía del Cristo de Medinaceli, ¿no? Es esencial, ¿no? Porque es una pastoral día a día, no es solamente en los momentos de la gran procesión, sino en mantener ese santuario, pues no solamente predicando la palabra, confesando muchísimo. Es una iglesia en que hay confesiones permanentemente y donde la gente acude siempre, ¿no? Yo creo que poca gente que viene a Madrid y se instala en Madrid no pasa por el Cristo de Medinaceli, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece que han sido fundamentales los padres capuchinos y, por supuesto, la cofradía o la hermandad del Cristo de Medinaceli. Yo llevo casi 30 años vistiéndolo y he encargado aquí de la sacristía porque me destinaron los superiores en su día. Y sí, es una responsabilidad grande y al mismo tiempo un gozo en el sentido de, como alguna vez me dijo alguna persona, sirves a Jesús en su persona, si se puede decir así, en la representación, en su imagen representa su persona físicamente. Y es emocionante y en algún momento duro porque no siempre el estado de ánimo de uno mismo
estás siempre igual, ¿no? Entonces el acercarte a Él, tocarlo, vestirlo, estar tan cerca, supone impresión y supone una gran emoción y un gran gozo. Lo que te motiva es la devoción al Cristo y el trabajo hacia los cofrades y hacia los devotos que vienen todos los viernes a venerar la imagen de nuestro Padre Jesús. Para pertenecer a la Archicofradía es muy sencillo. Lo primero es tener devoción a nuestro Padre Jesús y lo segundo es venir cualquier viernes del año a pedir información. La secretaría, nosotros tenemos una pequeña casa de hermandad, nosotros les llamamos la secretaría, son nuestras oficinas de la Archicofradía, donde le damos vida todos los viernes del año de 5:30 a 7:30 de la tarde. Ahí damos información y una vez que te informamos, te decimos cómo pertenecer, tienes que venir el último viernes de cada mes. Ahora mismo en tiempos de pandemia no, pero es así, todos los viernes de último de mes a las 5 de la tarde tenemos una pequeña clase de formación. En esta basílica hay 2 días importantes para la ciudad de Madrid, sobre todo, y para los devotos del Cristo, que son el primer viernes de marzo y el día de Viernes Santo. El primer viernes de marzo porque muchas personas se acercan a esta basílica al besapié, a pasar por delante del Cristo besando el pie y pidiéndole o dándole gracias por los motivos que ellos traen. Ese beso se ha interrumpido desde hace un año con motivo de la pandemia, pero esta iglesia logró estar abierta aún los meses más fuertes del confinamiento. No se celebraron cultos, pero todos los días había un reguero de personas que venían a postrarse a los pies de la imagen para venerarla y sobre todo para invocar, para pedir, porque las circunstancias de la pandemia fueron y siguen siendo muy gravosas para muchas familias. Desde entonces casi no dejamos de celebrar funerales todos los días por personas que han muerto durante el coronavirus. Desde mayo del 2020 que se pudo reabrir la iglesia, constantemente las personas vienen a dar gracias a Dios y a encomendarse para salir de la situación que están atravesando y presentarle al Señor a sus fieles queridos que murieron y a los cuales ellos no pudieron despedir. Es un compartir sufrimientos con el que sufrió nuestro Señor Jesucristo, es sentirse consolados por esta imagen tan tierna, tan humilde, tan sencilla, tan paciente y tan bondadosa. A todos mira, a todos consuela y hacia ellos derrama sus bendiciones. Desde esa pandemia, los frailes capuchinos han abierto la basílica digitalmente. Todos los viernes se produce el besapiés de los padres capuchinos en nombre de toda la ciudadanía de Madrid y de otras partes de España. Se transmite ya los domingos la misa de 12 para que todos puedan estar cerca de esta imagen sagrada a través de las redes sociales. En el área de comunicación me dedico sobre todo a mantener la fe y la formación de todas las personas a través de las redes sociales. Ahora hemos incluido también, bueno, ya lo llevábamos haciendo cierto tiempo, retransmitíamos algunos viernes el cierre de la basílica, la oración del besapié a Jesús de Medinaceli y algún otro acto importante. Ahora, con la llegada de la pandemia, los hermanos capuchinos vieron que era necesario el hacer retransmisiones bastante a menudo para así la gente que no puede acercarse hasta aquí pueda seguirlas desde su casa. Y es en lo que estamos ahora, en retransmitir los viernes, por ejemplo, ahora que estamos en Cuaresma, el rosario, la misa y el Vía Crucis, y luego ya a las 10, cuando se cierra la basílica, el cierre. El miércoles de ceniza retransmitimos también la Santa Misa, todos los domingos, un poco las necesidades que van surgiendo. No se va a hacer la procesión por la pandemia, pero bueno, tendremos otras acciones. Por ejemplo, yo he pensado que iba a predicar las 7 palabras del Señor,
las que dice en la cruz, pero que nosotros las vamos a oír junto a la imagen de ese Jesús incomprendido, de ese Jesús con el que tanta gente está identificada, por el dolor de haber perdido algún ser querido, por el dolor de perder a veces el trabajo por las circunstancias en las que estamos, por el dolor de haber tenido que salir de su propio país para encontrar trabajo en otro lugar, como ha sido España y Madrid, y que sin embargo en las circunstancias actuales también lo tienen difícil. No sé, todas esas situaciones yo estoy convencido de que de alguna manera nos las ilumina el Señor y nos va a sacar de ellas, porque Dios sigue haciendo milagros y Dios los hace con nosotros los hombres. Y estoy convencido que si le invocamos y el pueblo lo invoca, vendrán para nosotros bendiciones incesantes de parte del Señor.